Bajo el aguacero. Me llamo Ezequiel. Crecí en un rancho polvoriento de Guanajuato en los años 60, donde el sol parecía no tener compasión de nadie. Cuando era niño, me acostumbré a las manos resecas de mi padre, a la voz dulce pero firme de mi madre y al ajetreo de mis numerosos hermanos que corrían por el patio de tierra. Vivíamos siempre al límite, con cosechas escasas y bestias raquíticas que a veces ni valía la pena criar. Nunca olvidaré el día en que todo cambió para mi familia. Desde entonces, el recuerdo me quema la conciencia y me asalta por las noches, impidiéndome conciliar el sueño. Mi padre se llamaba Inocencio. Era de pocas palabras y pasos firmes, un hombre moreno de hombros anchos y rostro serio, un campesino que vivía con la tierra pegada a su sangre. Decía que un hombre era tan fuerte como su voluntad. Yo lo veía levantarse antes del alba y volver cuando la luna ya se había cansado de iluminar la noche. Pese a sus esfuerzos, el maíz apenas crecía, el ganado enfermaba y los coyotes nos acechaban con descaro. El rancho estaba casi aislado, rodeado de cerros áridos que parecían burlarse de nosotros. El polvo se nos metía por la nariz, por la boca, por el alma. Mi madre, Clementina, mantenía a raya a todos mis hermanos con un temple inquebrantable. Cada que veía que mi padre flaqueaba, le susurraba en la penumbra que rezara, que pidiera ayuda a Dios o a quien fuera que pudiera compadecerse de nosotros. Una tarde de julio, el calor resultó insoportable. Mi padre juró que ya no aguantaría la sequía. «Esto no es vida», alcanzó a decir entre dientes. Al día siguiente, mi madre lo convenció de ir a la iglesia del pueblo vecino para que el sacerdote bendijera nuestras tierras. Recuerdo que mi padre, tras mucho resoplar, fue, más por agotamiento que por verdadera fe. Pero la maldita tierra pareció reírse de sus oraciones, secándose aún más. Las semanas se volvieron un suplicio. Las pocas hortalizas que quedaban se marchitaron, los animales lucían costillas marcadas y hasta el pozo del que sacábamos algo de agua empezó a gotear de manera lastimera. Mi padre se quedaba sentado en el corredor de la casa, con la cabeza gacha, sin probar bocado. Una noche, cuando nadie lo esperaba, salió con su machete al cinto. Mi madre lo vio marcharse y me ordenó no seguirlo, pero mi instinto pudo más que su advertencia. Caminé a distancia, en silencio, viendo cómo él se dirigía a paso firme hacia la vieja cantina del pueblo. Entregó el machete a cambio de 2 botellas de mezcal. Nadie se atrevió a burlarse de su furia y su pena esa vez. Se sentó en un rincón y bebió, sin levantar la mirada. Cuando se le terminó la primera botella, tomó la segunda y salió tambaleándose. Lo seguí, sin atreverme a hablarle, pues la amargura se le notaba en los hombros tensos. El camino de vuelta a casa pasaba cerca de un panteón antiguo, lleno de tumbas olvidadas y cruces carcomidas. Mi padre avanzaba entre los nichos hasta que se detuvo de golpe. Un quejido lastimero, que no parecía humano, resonó por entre las lápidas. El aire, antes caluroso, se volvió gélido. Sentí un hormigueo por la columna. Mi padre soltó un grito: «¿Quién anda ahí?». Nadie respondió, solo un alarido que erizó mis cabellos. Me asomé entre unos arbustos y lo vi acercarse a un árbol nudoso y oscuro. Bajo él, distinguiste una silueta agachada, con la ropa raída, aferrada a unos barrotes oxidados, como si estuviera atrapada en una vieja jaula abandonada. Aquel hombre, con su sombrero maltrecho, suplicó: «Sácame de aquí, compa, si me dejas aquí, no veré el amanecer». A pesar de su borrachera, mi padre se detuvo, mirando con recelo. Noté que su mano temblaba un poco. Mi padre no tenía nada con que romper los barrotes, pero la base de la botella de mezcal servía para aflojar los clavos y doblar el metal carcomido. Después de varios esfuerzos, logró liberar a ese anciano que, de pronto, se puso en pie con una velocidad inverosímil. Le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Gracias, compadre. Pide lo que quieras cuando lo necesites, yo te escucharé. Solo llama con confianza». El anciano, con una agilidad imposible para su apariencia, se escabulló entre las sombras del panteón.
Mi padre se quedó inmóvil un buen rato, como si no supiera qué pensar de lo que acababa de ver. No le dije nada, me mantuve escondido, aterrado y confuso. Luego él continuó su camino a casa. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí un terror que me paralizó el corazón. A la mañana siguiente, algo insólito sucedió. Mi hermano mayor salió corriendo al patio, gritando que había hallado un cerdo salvaje rondando la milpa seca. Nadie podía creer que un animal tan grande apareciera en nuestras tierras marchitas. Lo cazaron y aquella tarde hubo abundancia de carne en la mesa. Mi padre, pálido y con los ojos rojos de desvelo, solo murmuró algo como, «Gracias, compadre». Desde ese día, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el rancho. El pozo recobró un hilo de agua más constante y, poco a poco, las plantas dejaron de marchitarse. Mi madre, al principio, pensó que las bendiciones del sacerdote al fin habían surtido efecto. Mi padre no decía nada, pero al verlo, yo sabía que guardaba un secreto. En las noches, cuando todos dormían, lo escuchaba levantarse y salir al patio. En susurros, hablaba como si le rindiera cuentas a alguien. Un poco más de lluvia, solo tantito, soltaba entre dientes y luego volvía a la cama. Tiempo después, un temblor sacudió la zona en plena madrugada. Desperté sobresaltado y sentí las paredes crujir. Mi padre nos sacó a todos al patio, donde el cielo estaba negro, cargado de estrellas que parecían mirarnos con indiferencia. Al terminar el sismo, mi padre tomó una lámpara y caminó hasta los límites del terreno. Lo seguí de nuevo, a distancia prudente. Al llegar, lo vimos arrodillarse ante un agujero enorme que no existía antes, un pozo brotaba agua cristalina en medio de la tierra agrietada. Mi padre, con voz ahogada por la emoción, susurró, «Gracias, compadre». Esa mañana, al cavar para ensanchar el pozo, uno de mis hermanos encontró una vasija de barro enterrada. Dentro había monedas de oro, reliquias viejísimas que brillaban como brasas recién encendidas. Ver la expresión de mi padre fue impactante. Sus manos temblaban y se hincó ante la vasija, sumergido en una mezcla de gratitud y terror. Mi madre, asustada, se persignó. Poco después, la abundancia se instaló en casa. Construyeron corrales nuevos, compraron ganado y arreglaron la casa. Mis hermanos presenciaban con asombro cómo mi padre, antes taciturno, se llenaba de energía. Empezó a darle trabajo a jornaleros vecinos y a financiar fiestas patronales. Sin embargo, la gente del pueblo comenzó a murmurar. No faltó el que dijera que nada bueno podía salir de una riqueza tan súbita. Los rumores llegaron a oídos de hombres de mala fama, quienes una noche irrumpieron en el rancho, armados y sedientos de oro. Rompieron la puerta y sometieron a mi padre con violencia, golpeándolo hasta que cayó al suelo. Nos arrinconaron a mí, a mis hermanos y a mi madre, exigiendo el escondite del tesoro. El cabecilla, de ojos encendidos por la codicia, amenazó con matarnos si no hablábamos. Mi madre gritó, intentando en vano detenerlos. En un arranque de pánico, escuché a mi padre soltar un aliento entrecortado y balbucear, «Compadre, auxilio». De pronto, el viento se volvió helado y las velas se apagaron. Un silencio opresivo cayó sobre la sala. De la sombra surgió una figura alta con un sombrero descomunal. Su rostro estaba velado, pero sus ojos parecían brasas. Esa presencia se movió sin ruido, como si flotara. Los bandidos comenzaron a gritar y a retorcerse en el aire, levantados por una fuerza invisible. Fue un espectáculo horroroso. Ninguno de nosotros podía creer lo que veíamos. Uno a uno, los intrusos cayeron inertes, sin una sola gota de sangre. Parecían simples muñecos de trapo. El ente se volvió hacia mi padre, que seguía tirado en el suelo. Noté que le soltó los amarres con un gesto casi compasivo. Hubo un intercambio de miradas, aunque mi padre jamás dijo palabra. Solo se tocó el pecho y asintió. El sombrerudo se acercó a la puerta y, en una ráfaga gélida, desapareció. Nunca he sentido un miedo tan atroz como en ese instante. La familia se quedó varios minutos sin saber qué hacer. Mi madre se echó a llorar, arrodillada ante mi padre, abrazándolo, mientras él apenas balbuceaba, «Perdóname, Clemen,
No pensé que fuera a llegar a esto. Mi padre sabía lo que había invocado, pero no compartió los detalles con nadie. A pesar de la tragedia, las tierras siguieron floreciendo. El oro nunca se terminó y el agua del pozo se volvió abundante. Mi madre se esforzó por olvidar aquella noche, aunque sé que su corazón quedó marcado. Yo, que fui testigo de todo, empecé a entender la naturaleza de aquel pacto siniestro. Los años transcurrieron. Mis hermanos y yo crecimos, nos casamos y formamos familias. Mi padre, en apariencia, vivió en paz, pero su mirada siempre mostraba un matiz de cansancio, como si cargara un peso enorme en el alma. Cierta madrugada, cuando yo ya era adulto y había regresado de la capital para visitarlo, lo encontré sentado en el mismo corredor, mirando al horizonte. Estaba pálido y su respiración era superficial. Me miró con ternura y me dijo que su tiempo había llegado. Me tomó de la mano. En un susurro apenas audible, confesó que el compadre vendría por él antes del amanecer y que no me preocupara, pues su familia quedaría protegida. Nunca había sentido un frío tan intenso como esa madrugada. Mi padre cerró los ojos con una leve sonrisa y se quedó inmóvil. Sentí un vacío desgarrador. Al alzar la vista, noté una sombra en el patio, una figura tan alta que el sombrero le tapaba media cara. Estaba ahí, silenciosa, como esperando el último aliento de mi padre. Cuando quise gritar, esa sombra se esfumó como un soplo de aire helado. Desde entonces, en el rancho de mi familia todo continúa próspero, aunque cada vez que alguien menciona el nombre de mi padre, un viento helado recorre el patio y la noche se vuelve extrañamente silenciosa. Hay momentos en los que, al caer la medianoche, juro escuchar pasos lentos y rasposos por los corredores, acompañados de un leve murmullo que repite algo ininteligible. La gente comenta que mi padre vendió su alma por el bien de los suyos, que ese trato lo ató a un ser que no es de este mundo. Yo no sé si llamarlo maldición o bendición, pero sé que nada es gratis. En ocasiones, cuando me desvelo contando estrellas, siento un escalofrío que me hace pensar en el panteón donde mi padre liberó a aquel anciano y me pregunto si esa entidad sombría ronda cerca de mi puerta, esperando que yo también pronuncie el llamado fatal. Hay noches en las que no puedo dormir, atormentado por el peso de esta historia y por el recuerdo de esos ojos brillando en la penumbra. A veces, me despierto cubierto de sudor, con la garganta seca, deseando con todas mis fuerzas que el compadre no regrese, o al menos, que no sea para mí. Sin embargo, el silencio del rancho me responde con su complicidad, dejando una sensación de que, tarde o temprano, todo pacto se paga. Bajo la tierra. Mi nombre es Adrián y nunca imaginé que mi vida tomaría un rumbo tan oscuro cuando acepté aquel trabajo en un rancho solitario de México. Era 1997 y la economía no estaba de mi lado. Mis deudas crecían, la ciudad se había convertido en un lugar implacable y un amigo me comentó sobre un patrón que buscaba gente para cultivar chile y recolectar limones en un rancho apartado, cerca de un pueblo llamado San Gregorio. Todo sonaba sencillo, el pago no era extraordinario, pero venía con la promesa de vivienda y comida. No pensé dos veces antes de alistar mi maleta y viajar al norte, donde el sol calcinaba la tierra y las montañas parecían guardianas de secretos antiguos. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No había más que un camino polvoriento rodeado de matorrales, cactus y algunas lomas donde apenas crecían hierbas. El rancho se veía descuidado, con paredes de adobe manchadas de salitre y ventanas que chirriaban con el viento. Un hombre de edad indefinida, llamado Don Silvio, me recibió con expresión seria y voz apagada. Me mostró el pequeño cuarto de madera donde viviría. Había un catre, un buró con manchas de humedad y una lámpara de aceite. De inmediato noté un ambiente pesado, como si el aire contuviera un rastro de algo que prefería no revelar. No pasé ni 2 horas en el rancho cuando Don Silvio reunió a todos los peones para detallar las reglas. Aquel día éramos 6 hombres en total. Algunos llevaban más tiempo allí, otros, como yo, acababan de llegar. Don Silvio alzó la voz y dijo que había 3 reglas inquebrantables. La primera, si por alguna razón trabajábamos después de la puesta del sol, recibiríamos paga triple,
pero no debíamos alzar la mirada al salir de la bodega donde guardábamos las herramientas. Si escuchábamos gritos, risas o una voz que nos llamara, debíamos ignorarla y caminar sin volver la vista atrás. La segunda, podíamos comer los limones o chiles que quisiéramos mientras trabajábamos, pero teníamos prohibido tocar los duraznos que crecían en los límites del rancho. La tercera, junto a un guayabo viejo, cerca de la entrada principal, había una mecedora que jamás debíamos mover ni para limpiar. Esa mecedora, según él, tenía su sitio desde antes de que existiera el rancho y no se podía alterar su posición bajo ningún motivo. Aquellas reglas me sonaron raras, aunque mis compañeros parecían tan acostumbrados que ni se inmutaron. Preferí no preguntar en voz alta para no quedar como curioso. El calor del mediodía era casi insoportable, así que bebí un poco de agua y me dediqué a fumigar los sembradíos y revisar algunas plantas. El primer día no pasó nada extraño. Regresé a mi cuarto por la noche, cené un guiso simple de frijoles y tortilla y dormí con el cuerpo adolorido por el esfuerzo. Sin embargo, algo en el ambiente me impedía descansar plenamente, como si escuchara pasos que nunca lograba ver. A la mañana siguiente, conocí a Vicente y a Gonzalo, dos trabajadores que llevaban años en el rancho. Vicente era parco pero honrado, y Gonzalo tenía siempre una expresión de preocupación en el rostro. El segundo día transcurrió sin mayores sorpresas, salvo que Gonzalo me advirtió que evitara cruzar la cerca de alambre que daba al final de los huertos. Dijo que ese lado era tierra pesada y que mejor no andar merodeando. Asentí sin replicar, pues ya tenía suficientes cosas en la cabeza. La paga no era muy buena, pero al menos no tenía que pagar renta. Creía que, con el tiempo, podría ahorrar algo y marcharme a un sitio mejor. Pasaron 3 jornadas tranquilas, hasta que al anochecer del cuarto día, don Silvio nos informó que se acercaba una entrega importante de fertilizante y se requería ayuda para descargarla. Pagaría triple a quien aceptara. Pensé en mis deudas y no dudé en levantar la mano. Para mi sorpresa, solo Vicente y yo nos ofrecimos. Gonzalo fingió no haber escuchado el anuncio y los otros 4 muchachos evadieron la mirada. No entendía el temor que todos mostraban, aunque pronto lo descubriría. Esa noche, Vicente y yo aguardamos en la parte posterior del rancho. La oscuridad era densa, el viento soplaba con un silbido extraño y podíamos ver la silueta de las montañas bajo una luna pálida. A eso de las 11, llegó el camión. Ayudamos al chofer a maniobrar hasta un viejo cobertizo. Nos tomó un par de horas acomodar los costales en la bodega. Al terminar, el chofer se despidió con prisa, como si no quisiera permanecer ni un segundo más allí. Vicente sugirió que nos fuéramos rápido a dormir, pero yo sentía curiosidad por ver lo que había más allá de la cerca, donde crecían unos duraznos con flores marchitas. Quería entender por qué estaban tan prohibidos. Vicente me recordó la primera regla, esa que indicaba que no debíamos alzar la mirada al salir de la bodega si oíamos voces. Yo me reí un poco y le dije que no tenía miedo a supersticiones, que solo quería dar una vuelta rápida. Con resignación, él me siguió. Al rodear la bodega, escuchamos un sonido que parecía un gemido. No quise prestarle demasiada atención. Nos internamos en un pequeño camino polvoriento, iluminado apenas por la luna. Encontramos uno de esos duraznos resecos y, sin pensarlo demasiado, arranqué 2 frutos para examinarlos. La piel estaba cenicienta, como si algo se los hubiera comido por dentro. Vicente me miró con nerviosismo y me pidió que los tirara, que no quería problemas. Al final, dejé caer los duraznos al suelo, pero ya era tarde. Había roto la segunda regla sin siquiera proponérmelo. En ese momento escuchamos algo como un crujido proveniente de la cerca. Vi una figura oscura, deforme, que se asomó un instante y desapareció detrás de los troncos. Le pregunté a Vicente si la había visto, pero él solo murmuró que no me moviera, que regresáramos con cuidado a la bodega. El camino de vuelta se sintió eterno. Sentí la piel erizada, la boca seca y el corazón martillando contra mi pecho. Al alcanzar la bodega, todo estaba en silencio absoluto. Apagamos las luces y nos marchamos sin detenernos. No quería quedarme a descubrir nada más. Al día siguiente, trabajé como de costumbre.
Pero mi mente no dejaba de pensar en la visión de esa figura y en los duraznos podridos que había tocado. Cuando llegó la hora de la comida, me di cuenta de que Gonzalo me evitaba. Incluso se alejó de la mesa donde yo estaba y comió a solas, con la mirada perdida. Aquella noche dormí intranquilo, despertándome a ratos con la sensación de que algo merodeaba mi cuarto. El rumor de pasos se hacía más evidente. 2 días más tarde, ocurrió algo que nos sacudió a todos. Vicente, que siempre se levantaba antes del amanecer, apareció pálido y agitado. Contó que había oído llorar a alguien en el patio, cerca del guayabo. Quiso acercarse, pero recordó la primera regla y no alzó la mirada. Solo siguió su camino hacia los cultivos. Sin embargo, cuando regresó, juró haber visto la mecedora cambiar de posición por sí sola. Ya no estaba frente al árbol. Se hallaba a escasos metros, como si algo la hubiera arrastrado. Vicente y yo la devolvimos a su sitio original. Sentimos un escalofrío indescriptible, porque don Silvio advirtió que jamás se moviera aquella mecedora. De repente, un presentimiento sin nombre anidó en mi interior. Esa misma tarde, un peón joven llamado Joaquín desapareció sin dejar rastro. Nadie lo vio marcharse, su catre se quedó intacto, sus cosas seguían allí. Don Silvio apenas mencionó que a veces la gente abandonaba el rancho sin avisar. Pero la expresión en su rostro y en el de Gonzalo contaba otra historia. Yo sabía que algo siniestro estaba en juego. Empecé a sentir la tensión de cada paso en aquel lugar, el aire viciado en las esquinas, la manera en que los perros aullaban cada noche como si presintieran un mal invisible. Para mi desgracia, volvieron a necesitar voluntarios en el horario nocturno para otra descarga de sacos de fertilizante. En esta ocasión, solo se ofreció Gonzalo conmigo. Vicente se negó tajantemente. Recordé la paga triple y acepté a pesar de las advertencias que retumbaban en mi cabeza. Gonzalo y yo nos instalamos detrás de la bodega cuando se puso el sol. El viento era helado, algo poco común en esa región tan calurosa. No nos hablamos mucho, solo esperábamos al camión en silencio. De pronto, oí una voz lejana que gritaba mi nombre. Me pareció reconocer el tono de Joaquín, el peón que supuestamente se había marchado. Quise levantar la mirada, pero Gonzalo me sujetó el brazo y me susurró que no lo hiciera. La primera regla nos prohibía responder a llamados extraños en la noche. Cerré los ojos con fuerza. La voz continuó llamándome hasta convertirse en un lamento que se mezclaba con el viento. Sentí náuseas y un sudor frío me empapó la espalda. Por fin llegó el camión y descargamos los sacos. Era pasada la medianoche cuando terminamos. El chofer se marchó a toda prisa, igual que la vez anterior. Gonzalo se dispuso a irse, pero yo me quedé un momento buscando una linterna que creía haber dejado cerca de unos costales. Entonces, sentí un tirón en la pernera del pantalón. Una mano huesuda me sujetaba con fuerza. El terror me paralizó. A la luz mortecina de la luna vi un rostro demacrado, con cuencas hundidas y la piel reseca como cuero. Solté un grito ahogado y retrocedí, golpeando mi cabeza contra un poste de la bodega. Gonzalo corrió en mi auxilio, pero la mano desapareció entre las sombras. Regresamos corriendo a los cuartos, sin atrevernos a dirigir palabra. Al amanecer, nos enteramos de que la mecedora había vuelto a moverse. Ahora se hallaba al fondo del corredor, como si alguien la empujara cada noche un poco más lejos de su sitio original. Durante el día me invadía la angustia, no podía concentrarme en las tareas del rancho y todo me salía mal. A la hora de la comida, me temblaban las manos. Don Silvio percibió mi inquietud y, antes de que terminara la tarde, me pidió que lo acompañara a un rincón del predio que no había visto hasta entonces. Al llegar, descubrí un hueco en la tierra, rodeado de estacas con símbolos grabados. Era un agujero profundo y, según el patrón, pertenecía a una familia que había habitado esas tierras mucho antes de que él comprara el rancho. Nunca lo habían sellado por completo y, al parecer, algo de ese pasado seguía latente. Con voz cansada, don Silvio me dijo que las 3 reglas eran para mantener bajo control lo que moraba allí.
Mencionó que, en el momento en que alguien tocaba los duraznos de la cerca o movía la mecedora, despertaba un rencor antiguo, un murmullo que buscaba alimentarse de la culpa y el miedo de quienes violaban esas normas. Me admitió que Joaquín no se había marchado por voluntad propia, sino que había desaparecido tras toquetear esos duraznos para hacer mermelada. Sin querer, yo también había roto esa misma regla. Aunado a ello, mover la mecedora había fracturado otra barrera que protegía el rancho. Me arrodillé para ver mejor aquel agujero y sentí un vaho caliente que me revolvió el estómago. Escuché un latido, como si la tierra respirara. Don Silvio me ordenó traer algunas palas. Entre él, Gonzalo y yo, comenzamos a cavar más hondo para tratar de cerrar aquello con piedras y sal, un método que su familia usaba para contener lo que no debía salir. No hablamos mucho mientras trabajábamos, solo se oían los golpes secos de las palas contra la tierra y nuestras respiraciones entrecortadas. Mi mente giraba sin parar, evocando la mano que me había sujetado y la sombra que había visto junto a la cerca. Cuando cayó la noche, terminamos de cubrir el hoyo con grandes rocas y regamos sal por los bordes, según las indicaciones de don Silvio. Me ardían los músculos y el alma. Pensé que con eso todo acabaría, pero aún quedaba un asunto pendiente. La mecedora. Estaba fuera de lugar y el patrón dijo que debíamos colocarla de nuevo junto al guayabo para sellar el equilibrio. Me invadió un miedo atroz. Había escuchado historias de objetos malditos, pero nunca las creí hasta ese momento. Gonzalo y yo tomamos valor y volvimos a llevar la mecedora a su sitio. Al tocarla, sentí un hormigueo en las manos, como si esa madera desgastada palpitara con una energía ajena a la vida. Nadie durmió bien esa noche. Desperté con fiebre y temblando. Me obligué a ir a trabajar, pero mis piernas se sentían como plomo. Vicente vino a mi cuarto y me confesó que también había oído algo arrastrándose por el pasillo. Dijo que su puerta se abrió sola y que vio pasar un bulto oscuro. Tragué saliva y preferí no decirle que yo había escuchado rasguños en la ventana. Al caer la tarde, don Silvio reunió a todos los peones que quedábamos y anunció que dejaría el rancho. Estaba cansado de pelear contra algo que nunca se saciaba. Nos ofreció dinero para que encontráramos otro empleo en otra parte. Una mezcla de alivio y pavor me recorrió. Ni Gonzalo ni Vicente pusieron reparos. Agarramos nuestras pertenencias y abandonamos el rancho al día siguiente, sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia la carretera, sentía un nudo en la garganta y un ardor en la piel que me recordaba que algo se había quedado conmigo, como si aquellas sombras se aferraran a mi memoria. La historia no terminó ahí. Semanas después, supe que un nuevo propietario había comprado el rancho con planes de hacerlo rentable. Se hablaba de construir caballerías modernas y un pequeño hotel de paso para turistas. Nadie mencionó las reglas. Nadie advirtió sobre la mecedora ni los duraznos. Tal vez el patrón pensó que era mejor no revolver el pasado, o quizás imaginó que la maldición desaparecería con él. Sin embargo, todavía tengo pesadillas donde escucho mi nombre en la noche y veo esa mano huesuda, ganchuda, que me arrastra hacia el agujero. Cada vez que sueño con ello, me levanto empapado en sudor, recordando cuánto cuesta ignorar lo que mora bajo la tierra. Nunca conté a mi familia lo que viví allí. Temía que no me creyeran o, peor aún, que preguntaran cosas que no sabría explicar. Lo que sé es que, en ese rancho, las fronteras entre la realidad y el horror se mezclaban con el polvo del camino. Romper esas reglas desató una presencia que no entiende de compasión ni de arrepentimiento. Solo espero que el nuevo dueño jamás toque esa mecedora ni se atreva a probar los duraznos. De lo contrario, despertará algo que habita en la oscuridad, agazapado y hambriento, esperando a que la codicia o la curiosidad le abran la puerta de nuevo. A veces, en mis peores noches, creo escuchar el rechinido de aquella mecedora y el crujir de la tierra debajo de mis pies, como un recordatorio de que las sombras bajo la tierra nunca duermen por completo. Quiero pensar que me salvé por un golpe de suerte y porque, de algún modo, fuimos capaces de sellar el agujero. Pero parte de mí sabe que ese lugar maldito sigue existiendo, con un secreto que no pertenece a este mundo, un secreto que tarde o temprano volverá a salir a la superficie con garras sedientas. Por eso lo cuento, para desahogar mi culpa y mi miedo,
para que, al menos, quienes sepan de este relato entiendan que existen fuerzas más antiguas que la razón. Y si alguna vez tropiezan con un rancho en ruinas, un guayabo centenario y una mecedora que no se mueve con el viento, piénsenlo 2 veces antes de romper las reglas que la protegen. Quizás se salven a tiempo, quizá no. Solo les ruego que recuerden lo que yo no supe atender. Aquí terminó mi historia, con el corazón palpitando de terror al recordar que, aunque haya huido, en mis sueños se sigue arrastrando esa mano junto a mi cama, llamándome por mi nombre, recordándome que de ciertos lugares no se escapa tan fácilmente. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.